Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, de Prisa Media. Comienza un nuevo año y con él nuevos retos, esperanzas y discusiones para el país. Entramos en la segunda mitad del gobierno del presidente Petro, que prometió grandes cambios. ¿Qué va a pasar con la paz total? ¿La economía va a mejorar o va a empeorar? ¿La corrupción va a seguir igual? Para este capítulo hablamos con el senador Iván Cepeda, con Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, con Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, con la senadora María José Pizarro, con el economista y analista Ricardo Ávila. También hablamos con Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, y con el senador David Luna. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 122 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Se ha preguntado por qué un segundo dura lo que dura un segundo? ¿Siente que cada vez los años pasan más rápido? El tiempo es uno de los conceptos más abstractos y fascinantes que existen. Intente definirlo y se dará cuenta de lo difícil que es. Hace varios años, los científicos se dieron cuenta de que la Tierra ha ido rotando más lento, lo que ha hecho que los días se vayan alargando 1,8 milisegundos cada siglo. Y según ese cálculo, hace 600 millones de años, un día duraba apenas 21 horas. Tan solo hace 5 años, varios estudios coincidieron al concluir que en los últimos 50 años la Tierra había comenzado a girar más rápido. Desde entonces, la medición del tiempo se hace siguiendo las oscilaciones de los átomos, que son más uniformes y fiables que el movimiento de los planetas. El tiempo es relativo y maleable. Y en esa relatividad, los humanos igual lo hicimos un símbolo de nuestras vidas. Celebramos cada año que pasa desde nuestro nacimiento, los aniversarios de una relación o los meses sin fumar. Cada fin de año, entonces, se convierte en un hito. Y aunque el día 366 todo siga igual que el día anterior, el 31 de diciembre, sentimos que se trata de una especie de nuevo comienzo, una oportunidad para cambiar, para mejorar. Y entonces cada año me hago la misma pregunta: ¿será que este año sí va a cambiar algo en el país? Por eso quiero dedicar este capítulo a intentar hacer futurología de lo que puede pasar este 2025 en Colombia. No se puede intentar responder preguntas sobre el futuro sin mirar el pasado y el presente. El gobierno del presidente Petro ya está en su segunda mitad y la pregunta sigue siendo por el cambio prometido. El 7 de agosto de 2024, cuando se cumplían los 2 años de gobierno, Inbamer publicó los resultados de una encuesta contratada por Blue Radio que encontró que un 33,6% de los encuestados creían que había un cambio negativo y 36% que no había percibido ningún cambio en ese periodo. Cambios ha habido, de eso no hay duda, especialmente después de pasar de un gobierno de derecha a uno de izquierda. Pero quiero escuchar las versiones de otras personas. Por eso busqué a la senadora María José Pizarro y al senador David Luna y les pregunté: ¿creen que sí ha habido cambios en el país en el gobierno del presidente Petro? Estos son sus análisis. Por supuesto que el país ha cambiado con la presidencia de Gustavo Petro. En primer lugar, solo el hecho de que él ganara materializó una disposición constitucional que era la alternancia de poderes. Por primera vez en la historia, el poder no lo tienen los partidos políticos tradicionales o sus distintas expresiones, sino que llega la primera presidencia progresista en la historia republicana de nuestro país. En segundo lugar, la reforma agraria, justicia en el tema de tierras. Esto es fundamental. Estamos hablando de que la tenencia de la tierra y los conflictos por la tierra han sido el detonante del conflicto armado colombiano. El hecho de que se avance en la reforma agraria nos pone un paso más cerca de una modernidad que debimos haber adquirido hace muchísimo tiempo. En tercer lugar, una composición mucho más heterogénea del Congreso de la República. Esto implica que se den discusiones, que necesariamente todo el mundo deba defender sus posiciones para poder ir alcanzando avances en términos democráticos.
El 25 de julio, si todo va bien, entrará en vigor la reforma pensional. Este sería el cuarto punto trascendental de transformación. Esto quiere decir que más de 3 millones de adultos mayores van a recibir un mínimo de dignidad en su vejez, después de haber trabajado toda una vida y de haberle aportado a la productividad de nuestro país. Y este es un cambio fundamental en materia social, junto con toda una serie de disposiciones que en términos sociales se le suman a un cambio en la matriz energética, a un nuevo modelo en términos económicos que con éxito, sin todos los malos presagios que se auguraban, hoy se implementa en nuestro país. El presidente Petro tuvo la oportunidad de generar transformaciones en los temas más críticos del país. Sin embargo, su discurso se quedó corto, en promesas incumplidas y en cero acciones. No solo mantuvo la crisis que ya tenía el país, sino la intensificó. En materia de seguridad, por ejemplo, su famoso plan de paz total fue un fracaso total. Un fracaso que entregó el país a los grupos armados. Los homicidios, lejos de disminuir, se mantienen en niveles alarmantes, con 13.109 casos en 2024. Además, la extorsión ha aumentado un 18%, 12.956 casos en 2024, una de las más altas en la última década. En materia de salud, Petro prometió fortalecer el sistema de salud, pero su obstinación lo llevó a presentar una reforma que acabó con lo que funcionaba. Hoy los colombianos siguen esperando medicamentos, las citas médicas son cada vez más escasas y el 70% de los hospitales públicos están al borde de la quiebra. Y pregúntele a los maestros, los que están sufriendo hoy con esa modificación que fue mal hecha. Prometió Petro que iba a condonar los créditos del ICETEX y no solo no lo hizo, sino que a miles de jóvenes siguen atrapados en deudas impagables. Sus palabras se quedaron en demagogia, porque no ha cumplido absolutamente nada de lo que prometió a los estudiantes. Hoy Colombia es un país más desigual. El 36.5% de los hogares pasan hambre, la cifra más alta después de la pandemia. Gustavo Petro será recordado como el presidente que tuvo la posibilidad real de hacer cambios verdaderos y no lo logró. Roma no se construyó en un solo día, aunque parece que el presidente Petro sí quiere construir su proyecto en un solo mandato. Comenzó con propuestas de cambio bastante ambiciosas, el sistema de salud, el proceso de paz con todos los actores armados del país o la iniciativa de abandonar la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, las cosas ya no parecen tan sencillas y estos ambiciosos aires de cambio hoy parecen un poco diluidos. El Congreso ya no le es tan favorable, esos congresistas alternativos que se habían declarado independientes ya no le caminan a sus propuestas y sus intentos de reformas, y las pocas que han sido aprobadas, como la primera reforma tributaria y la pensional, han sido menos ambiciosas de lo que el presidente y sus partidarios habían querido. El gobierno ha emprendido una pelea gratuita contra todo aquel que ose criticarlo. La prensa, el Congreso, las Cortes, todos son enemigos. Tan solo hace unas semanas, cuando se terminaba el año y el Congreso hundió la ley de financiamiento que presentó el gobierno, el presidente los culpó por el desfinanciamiento que viviremos este año. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo. ¿Cambiaría la disposición de pelea del presidente hacia sus críticos? Busqué la opinión de Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, y esto me dijo. Todo indica que la peleadera del presidente Gustavo Petro en 2025 se mantendrá y seguramente se va a intensificar. Ya los primeros mensajes en Twitter que ha puesto muestran que sigue hurgando los temas que le apasionan con intensidad en X, la plataforma preferida que tiene para comunicarse. Eso quiere decir que será un año preelectoral lleno de pugnacidad. Pugnacidad creo que hacia tres poderes principales: los medios de comunicación, el Congreso y las Cortes. Vendrán las añadiduras a los candidatos opositores que ya se anuncian en la derecha y en el centro, con quienes el presidente seguramente tendrá unos fogosos debates que los ayudarán a ganar visibilidad a esos candidatos y al presidente a influir en la agenda de 2026. Con las Cortes creo que habrá peleas intensas dependiendo de decisiones, dos claves: la decisión sobre la reforma pensional en el examen de constitucionalidad que está haciendo la Corte y sobre el impuesto al matrimonio, que también está en la Corte Constitucional. Hay unos ejes ya preestablecidos en las peleas del presidente Petro: el del golpe blando y el del atentado contra su vida, que desapareció al final del 2024, veremos si reaparece en el 2025. Y
Creo que vendrá otro alrededor de la organización electoral y la registraduría por el tema de Thomas Gregg. Petro, hacia el final del 2024, hay que decirlo, seguía peleando, pero ya hay señas de que habla mucho, pero ha perdido gran poder. Ha perdido poder para establecer su propio círculo de trabajo. La llegada de Armando Benedetti y la permanencia de Laura Sarabia parecen obedecer al esquema de chantajes de esas personas que estaban en el círculo cercano de la campaña. Pero el presidente sigue teniendo un gran poder ante la opinión, conserva un nivel de aprobación relativamente alto y además un gran poder para poner la agenda. Si hay un fenómeno que parece no cambiar con el paso de los años en Colombia es la corrupción. Gobierno tras gobierno llega con promesas de acabar con ella e incluso algunos son más realistas, como el presidente Julio César Turbay, que prometió reducirla a sus justas proporciones. La historia de los robos de bienes públicos en Colombia daría para llenar decenas de tomos de libros y no me alcanzaría este programa para enumerarlos. Durante un debate de campaña presidencial de hace 2 años, esto me respondió el entonces candidato sobre este tema. Si fuera posible 1 minuto, ¿por qué votar por cada uno de ustedes? ¿Por qué por usted, doctor Gustavo Petro? 1 minuto. Porque voy a derrocar el régimen de la corrupción. Lo que existe en Colombia es un régimen de corrupción y hay que derrocarlo. Y en eso consiste el cambio. A pesar de esta promesa, el cambio no se ha dado. Y a juzgar por los escándalos de corrupción que han destapado en los últimos 2 años, todo parece ir por el mismo rumbo de siempre y el cambio prometido no ha llegado. En agosto de 2024, cuando el gobierno cumplía la mitad del mandato, Transparencia por Colombia presentó un balance anticorrupción 2022-2024 con un título bastante elocuente, una promesa que parece defraudada. Según el documento, es llamativo que la Estrategia Nacional contra la Corrupción prometida por el gobierno como parte del plan de desarrollo todavía esté en proceso de diseño y esto deja al país sin un plan claro, coordinado y estratégico para enfrentar este problema. De fondo está en juego la credibilidad de la ciudadanía, cuyo pesimismo está aumentando de manera dramática. De acuerdo con una encuesta de Inbamer publicada en noviembre de 2024, la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de los colombianos. Es el tercer problema después de la seguridad y la economía, el que más causa inquietud. ¿Va a seguir siendo igual de grave el problema de corrupción este año? Le trasladé la inquietud a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, y esto me respondió. Sin duda, la corrupción seguirá presente en la agenda pública del 2025 por varias razones. Primero, porque este año esperamos más avances en 2 de las más importantes investigaciones que la justicia adelanta, que son el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres y la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Petro. En ambos casos hay funcionarios de alto nivel involucrados y, a pesar de las controversias, la Fiscalía y la Corte Suprema seguirán avanzando en los procesos. Segundo, porque en 2025 hay un panorama cambiante en 2 entidades clave de control y de investigación. Iniciará el periodo de Gregorio El Hash como Procurador General, quien deberá demostrar independencia y resultados concretos en medio de los cuestionamientos sobre la relevancia de esta entidad. Y por su parte, la Fiscalía tendrá que avanzar más en la transformación que Luz Adriana Camargo se ha propuesto para la entidad, incluyendo resultados en grandes casos de corrupción. Tercero, porque 2025 será un año preelectoral en el que las transacciones políticas se dispararán y con ello el riesgo de repartir recursos, burocracia y promesas bajo lógicas que suelen favorecer el clientelismo y los grandes poderes políticos. Y por último, porque a pesar de los grandes desafíos que enfrenta el presupuesto público, el gobierno de Gustavo Petro deberá poner todo el pie en el acelerador de la ejecución de recursos públicos para demostrar resultados que justifiquen la continuidad de su proyecto político en 2026, lo cual también podrá conllevar riesgos si la ejecución no se realiza de manera planeada, abierta y organizada. La pregunta que permanece es si la situación de corrupción cambiará. La respuesta puede ser positiva si en 2025 se logran resultados contundentes de la justicia frente a los grandes escándalos, si se preservan los controles independientes, si el Congreso finalmente aprueba una ley de protección a denunciantes, si se garantiza la transparencia y el acceso a la información pública de la ejecución de los presupuestos y si el bienestar general se logra imponer al clientelismo y la corrupción política. Pero el desafío es grande. El rol de los medios de comunicación, del periodismo de investigación y del escrutinio ciudadano serán fundamentales para demandar resultados. Como decía hace un momento, la economía es otro factor que preocupa a los colombianos y mucho. En este aspecto las sensaciones parecen mixtas.
Según datos del DANE, en los últimos 2 años, en el país se experimentó una reducción significativa de la pobreza monetaria, disminuyendo 3.6 puntos porcentuales al pasar de 36.6% en 2022 al 33% en 2023. Lo que significa que 1.6 millones de personas salieron de la pobreza. De acuerdo con un documento del Banco de la República con perspectivas de la economía colombiana publicado en noviembre del 2024, este año apuntan a un crecimiento de la economía colombiana de 2,9%, muy próximo a su potencial, y a una convergencia de la inflación a su meta de 3% hacia finales de dicho año. El Producto Interno Bruto del país ha tenido un crecimiento sostenido y hasta el tercer trimestre del año pasado tuvo un crecimiento del 1,6% frente al mismo periodo de 2023. Para octubre de 2024, la inflación fue de 5,4%, inferior en casi 4 puntos porcentuales a la que se registró a finales de 2023, cuando era 9,3%. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, se espera que el crecimiento económico del país alcance el 2,6% este año. La tasa de desempleo también ha tenido una reducción importante. Según datos del DANE, se redujo 8,2% en noviembre, logrando el número más bajo en todo el año pasado. Pero como casi siempre, todas estas buenas noticias tienen un pero. En diciembre del año pasado, las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes hundieron la reforma tributaria que presentó el presidente y, para usar las palabras del propio presidente, despiporró el presupuesto de la nación de ese año. Con la ley hundida, el gobierno esperaba recoger 12 billones de pesos para cubrir el presupuesto, que esperaba que fuera de 523 billones, pero ahora va a ser de 511 billones de pesos, 12 billones menos de lo esperado. Después de eso, el presidente aseguró que no se iban a recortar los programas sociales, pero a medida que pasaron los días, las noticias apuntan en dirección contraria, como el desfinanciamiento de varios programas. A esto hay que sumarle el alza de las tarifas de los peajes, que van a subir 3 veces al año y que se habían congelado en 2023. A esto hay que sumarle el alza del ACPM que se dio el pasado de agosto, por lo que el gremio de transportadores prevé que los pasajes y los precios de los fletes van a subir. Con todos estos datos no sé qué esperar, así que llamé al economista y analista Ricardo Ávila para preguntarle: ¿será el 2025 un buen año para la economía colombiana? Escuchemos su respuesta. A primera vista, el año 2025 será un buen periodo para la economía colombiana. La razón es que el crecimiento apunta a ser más alto, como lo señalan las previsiones del Banco de la República, que habla de una tasa de 2,9%, casi un punto porcentual más arriba que la calculada para 2024. Pero en medio de esas perspectivas relativamente positivas están los interrogantes sobre el ritmo de un país que de todas maneras crece por debajo de lo que ha sido su promedio en lo que va de este siglo. En primer lugar, está la inquietud por un clima internacional mucho más convulso, en particular debido a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que se suma a todas las inquietudes que aparecen en el terreno de la geopolítica. Por supuesto que asuntos como los precios del petróleo o la marcha de las exportaciones y el eventual cierre de mercados en un mundo en donde las presiones proteccionistas también van al alza es motivo de inquietud. Pero aparte de eso, están las dudas sobre lo que pueda pasar internamente. En particular, una situación fiscal enormemente difícil por cuenta de un presupuesto de 2025 que, según FEDesarrollo, muestra un faltante de 40 billones de pesos, lo cual obligaría a recortarlo. Y eso, aparte del mal resultado también en esa materia de 2024, cuando todas las previsiones apuntan a que el respeto a la regla fiscal ordenado por la ley no se dio. Y si a eso se suma las preocupaciones por cuenta de que Colombia pasa a importar parte de sus necesidades de gas, a la situación de la salud y a la perspectiva de sectores como el de la generación de energía en medio de un gobierno que quiere meterle mano a las tarifas. La seguridad es uno de los principales problemas que preocupa a los colombianos y quizás una de las flaquezas de la actual administración. A principio de su mandato, el gobierno comenzó acercamientos con todos los grupos armados irregulares, incluyendo paramilitares y de crimen organizado, para un proceso de paz total, lo que por supuesto generó muchas ilusiones, especialmente en los territorios más azotados por la violencia.
y a pesar de la muy buena intención, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Y hasta ahora las conversaciones han tenido altibajos. De acuerdo con datos de la Fundación Ideas para la Paz, la violencia de los grupos armados ilegales ha aumentado en un 85%, extendiéndose a nuevas áreas y afectando a comunidades que ya enfrentaban situaciones precarias. Según un estudio del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Konrad Adenauer, la política de paz total del gobierno le ha permitido a estos grupos criminales ganar reconocimiento político y fortalecerse en capacidades militares y presencia territorial, lo que por supuesto no ha sido bueno para la población civil. De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, la violencia no aumentó significativamente causada por la paz total, pero sí lo hizo la presencia y capacidad de control de los grupos armados, y esto derivó en mayor reclutamiento de menores de edad, mayor extorsión por la presencia urbana, mayor control de economías de uso ilícito, homicidios selectivos, presiones a juntas de acción comunal y acciones de disciplina social, como confinamientos, control del crimen y del delito, imposición violenta de normas sociales, censos de población, etc. Laura Bonilla, de la Fundación Pares, le dijo a la revista Cambio que aunque las delegaciones de paz van a seguir avanzando en acuerdos, el problema está en lo que sucederá cuando se formalicen, especialmente por la falta de recursos económicos, y esto podría afectar el cumplimiento de los acuerdos con las organizaciones armadas. Este año va a ser definitivo para afianzar los diálogos y negociaciones, porque su continuidad va a depender en buena parte de lo que pase en las elecciones de 2026. A esto hay que sumarle otra preocupación, y es que el ELN desestimó que en el tiempo del mandato que queda al presidente Petro alcance para llegar a la firma de un acuerdo. ¿Qué podemos esperar de los procesos de paz en 2025? Busqué al senador y negociador de paz del gobierno, Iván Cepeda, y esto me dijo. En medio de dificultades y obstáculos, hay que reconocer que el gobierno ha logrado avanzar en una decena de procesos de diálogo, en algunos casos negociación política, como es el proceso que se lleva a cabo con el ELN, y en otros procesos llamados sociojurídicos, en los cuales se persigue el acogimiento a la justicia, procesos que se dan con estructuras urbanas y también rurales, todas muy ligadas exclusivamente a la economía ilícita. Esos procesos han ido arrojando resultados y acuerdos de carácter parcial, y es probable que tengan desarrollos sustanciales en el tiempo que resta este gobierno. Así que el balance que tendremos en el 2026 es el de avances fundamentales, muchos de estos procesos de paz y de diálogo. La cuestión aquí entonces es qué hará el próximo gobierno, y lo que a mi modo de ver es necesario como parte de un acuerdo nacional es seguir avanzando en la paz, es no desechar los avances y los desarrollos, implementar los acuerdos y lograr finalizar todos estos procesos que, sin lugar a dudas, tendrán una repercusión favorable para el país y para los territorios, en los cuales hay que reconocer que históricamente el Estado colombiano no ha hecho presencia y no ha sido capaz de producir las transformaciones socioeconómicas y políticas que hagan que en estos lugares prime el Estado de Derecho y la democracia. Otro tema crítico que nos tiene en ascuas a todos los colombianos es el del sistema de salud. En abril de 2024 el Congreso hundió la reforma a la salud que presentó el gobierno. Sin embargo, el presidente tiene en este tema una fijación y no ha desistido en su idea. Desde entonces, el sistema ha sufrido un evidente declive y atraviesa por una crisis económica seria. Varias EPS han sido intervenidas, como Sanitas, que era la segunda con más pacientes, y otras tantas que han cerrado. Y aunque tanto el gobierno como la oposición coinciden en reconocer la crisis actual del sistema, en lo que no están de acuerdo es en las razones que la originaron y la manera de solucionarlo. Algunas entidades promotoras de salud se han declarado en quiebra. Desde el gobierno argumentan que esa desfinanciación se debe a malos manejos de los recursos públicos, mientras que las entidades dicen que la unidad de pago por capitación, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema para cubrir prestaciones del plan obligatorio de salud, es muy baja.
De hecho, hace unos días el gobierno anunció que la UPC para 2025 aumentará en un 5,36%, cuando los prestadores del servicio esperaban que el aumento fuera del 16%. Según el gobierno, la crisis es culpa de las entidades prestadoras del servicio. Es de los congresistas que huyeron la reforma a la salud y que no han aprobado la nueva que se presentó. Según le dijo al diario El País Andrés Vecino, investigador de sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, la UPC siempre ha estado mal calculada, pero la brecha se incrementó a partir del 2022 hasta hoy. Esta crisis ha derivado en deudas gigantes con hospitales y clínicas y recientemente la Asociación de Hospitales y Clínicas denunció que entre diciembre de 2023 y junio de 2024 las deudas de las EPS a sus prestadores aumentaron en 2,1 billones de pesos. Por supuesto, a quienes más ha afectado la crisis es a los pacientes. Según la organización Así Vamos en Salud, en el primer cuatrimestre de 2024, el número de tutelas que buscan la protección del derecho a la salud aumentó un 42% comparado con el año anterior. El panorama parece confuso, por eso busqué a Augusto Galán, médico cardiólogo, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, para que me compartiera sus visiones. ¿Va a empeorar o a mejorar el sistema de salud? Y esto me contó. Nuestro sistema de salud va a continuar su deterioro progresivo y acelerado durante el año 2025. Esto, por supuesto, y de manera desafortunada, va a costar vidas. No hay un sistema de salud que funcione bien si no está debidamente financiado. La obsesión ideológica de este gobierno desafortunadamente ha llevado a una determinación sobre el incremento de la unidad de pago por capitación en forma errada. Y esto no se trata de las EPS, se trata de los recursos para financiar la salud de todos los colombianos. Y ahí el gobierno nacional ha cometido un desafortunado y grave error. Y ha perdido la oportunidad de hacer los cambios que el sistema de salud realmente necesita. El enfoque que le ha dado por esa insistencia ideológica no está orientado realmente a solucionar los problemas que debemos solucionar en el sistema de salud en Colombia. La reforma a la salud que está planteada en el Congreso de la República no soluciona esos problemas y por el contrario los puede agravar. Se han puesto a riesgo la salud y el bienestar de los usuarios y pacientes y esto lo veremos agravado durante este año 2025 de manera desafortunada. El gobierno nacional debe reconsiderar las decisiones que ha tomado y específicamente esta porque se trata del financiamiento adecuado de nuestro sistema de salud. Predecir el futuro todavía es imposible, a pesar de las proyecciones logarítmicas o de las diferentes lecturas que puede hacer el tarot o las runas. Quizás podamos apoyarnos en patrones y datos para ver esta tendencia. Por ahora, solo queda esperar que 2025 nos traiga buenas noticias. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 122 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Dirección Roberto Pombo. Producción general Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial Daniel Sampero Espina. Guiones Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio Carlos Bernal.